Dios les bendiga a mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 29 de mayo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que sea ese terreno fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así, perseverando en la palabra de Dios, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor la recibamos con humildad, la pongamos en práctica, que perseverando en ella demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 46 al 53. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betanía y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la iglesia celebra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Algunas diócesis celebran hoy jueves y otras celebran el domingo. En nuestra diócesis, la diócesis de Bridgeport, Connecticut, en Estados Unidos, se celebra hoy jueves la ascensión del Señor. Es, de hecho, el segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor al cielo, que Él asciende, que Él sube por sí mismo, porque tiene poder. Cuando hablamos de la Virgen María, que es asunta al cielo, es que ella fue llevada. Jesús, Él sube él mismo al cielo y se sienta a la derecha del Padre. Y dice la palabra de Dios el día de hoy: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Entonces, así está escrito y se cumplió, porque la palabra de Dios no falla, porque la palabra de Dios dura para siempre, dice 1 Pedro 1:25, porque Dios cumple lo que promete, dice Romanos 4:21. Y se tiene que predicar la palabra de Dios a todas las naciones, a todo el mundo. Esa es una de las características de una y única iglesia que él fundó, la Iglesia Católica, que significa universal, católica, a todo el mundo. Y se tiene que predicar, ¿para qué? Para el perdón de los pecados.
Siempre cuando se habla de Dios, se tiene que hablar del anuncio de la palabra de Dios, del querigma. El primer anuncio tiene que ocupar un lugar principal, esencial, importantísimo en la evangelización y en cualquier intento de renovación. El querigma, el primer anuncio. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios llegue a las demás personas, como dice allá en Romanos 10:14. ¿Cómo, cómo, cómo invocarán a aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán en el que no han creído? ¿Cómo creerán sin que se les predique? Entonces, muy importante es que la palabra de Dios llegue a todos, que queremos salvarnos y queremos que se salven. Romanos 10:17 dice que la palabra de Dios viene a través de la predicación, que la fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que es anunciada ha de ir seguida con un recibimiento de nosotros, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, que la recibamos humildemente la palabra de Dios, desechemos todo lo malo de nuestra vida, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva y que la pongamos por obra. O sea que a recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, debe de haber un cambio en nosotros. Dejémonos golpear de la palabra de Dios. Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Entonces no podemos escuchar la palabra del Señor, alimentarnos de ella, amarla entre comillas y seguir viviendo de la misma manera en que vivimos, sino ese anuncio de la palabra de Dios nos tiene que llevar ¿a qué? A la conversión. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo os voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Está hablando del Espíritu Santo que desciende sobre ellos en el día de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos en el día de Pentecostés, también estaba María con ellos. Hechos de los Apóstoles 1:14 en adelante, hasta Hechos 2 del 1 al 4. Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevados al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, lo adoraron porque Jesús es Dios. Colosenses 2:9. En él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Tito 2:13. Él es el gran Dios y Salvador. Jesús es Dios. Juan capítulo 1 del versículo 1 en adelante. ¿Ok? Por eso se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Muy importante, como dice Hebreos 10:25, nunca abandonar las asambleas como algunos acostumbran a hacer, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia, Efesios 3:21. Por eso siempre tenemos que estar en el templo alabando a Dios y participando del alimento eucarístico, que es el culmen de la vida cristiana, como dice el Lumen Gentium número 11. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir para que la palabra de Dios, la semilla de los reinos de los cielos, llegue a más personas. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja. Les envío un gran abrazo para cada uno de ustedes, que la Virgen Santísima y todos los santos intercedan por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero.